Veamos consideraciones del dimensionado a la flexión cuando tenemos perfiles compuestos. Nosotros dijimos que trabajamos con una fórmula para el dimensionado a la flexión, una fórmula de verificar el corte y otra forma de verificar, otra fórmula para la verificación de la flecha. Cuando trabajamos con el dimensionado a la flexión, la característica geométrica de la pieza es el módulo resistente según el eje de las X, en la verificación al corte el área del alma, y cuando trabajamos con la verificación de la flecha estamos hablando del momento de inercia según el eje de las X. Recuerden que esta formulita depende de las condiciones de apoyo. Yo puse para un doble simple con una carga uniformemente distribuida que va a corresponder esta fórmula que está acá, y obviamente les muestro un segundito de qué tabla sale esta tabla en donde, bueno, para la condición de apoyo vemos la flecha y está ese número que aparece ahí. Bien, lo importante de todo esto es lo siguiente. Fíjense, si yo quiero calcular el módulo resistente de este perfil compuesto, necesito primero sacar el momento de inercia de ese perfil compuesto. Y ahí empieza un problemita o algo a tener en consideración. Vamos a suponer que el baricentro general de toda la pieza, vamos a suponer que está por acá. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque los perfiles no son iguales, por lo tanto podría no estar en el medio entre ellos dos. Lo importante acá es lo siguiente. De este voy a sacar de la tabla el JX. ¿Está bien? El JX. Pero de este voy a sacar el JI para utilizar para el teorema de Steiner. Porque ¿cómo voy a sacar yo el momento de inercia de ese conjunto? El momento de inercia del conjunto de esos dos perfiles lo voy a tener que sacar por el teorema de Steiner. ¿Por qué por el teorema de Steiner? Porque el baricentro según el eje de las X de cada uno de estos dos perfiles, no coincide con el baricentro general de la pieza. Al no coincidir estos dos puntos con este, tengo que usar el teorema de Steiner, pero con el cuidado de que acá, cuando vaya a la tabla, por ejemplo una tabla de perfiles doble T, ¿está bien? Esta tablita que está acá, cuando vaya a la tabla para este perfil, voy a buscar el JX, pero para este perfil voy a buscar el JI. Ese es el valor que tengo que utilizar. ¿Por qué? Porque ese perfil está acostado, ¿está bien? Entonces, el módulo resistente de todo el conjunto va a ser el momento de inercia de todo el conjunto calculado por el teorema de Steiner, dividido esa I máxima, o sea, distancia máxima desde el baricentro al borde más alejado. Ese es el número que voy a tener que usar para el dimensionado. En la flecha, fíjense, directamente el momento de inercia según el eje de las X de todo el conjunto, o sea, este valor que está acá. Para la verificación al corte, ¿qué decimos? El área del alma. ¿Y cuál va a ser el área del alma? Bueno, va a ser el alma de este perfil, del de abajo, pero del de arriba, el área del alma va a ser las áreas de las alas, o sea, va a ser esta área más esta área que tenemos acá. Con mucho cuidado, ¿está bien? Véanlo con mucho cuidado. Esa va a ser el área del alma que yo voy a tener que poner en la verificación al corte. Fíjense el segundo caso. ¿Dónde está el baricentro general de toda la pieza? Más o menos suponemos que está acá. Según el eje de las X, andará por ahí. ¿Dónde está el baricentro de este perfil C? Y bueno, según más o menos andará por acá, y este será el eje de las X. Y de este, más o menos andará por acá. Los baricentros de cada una de las partes, según el eje de las X, ¿coincide con el baricentro general? No. Entonces, para calcular el momento de inercia de todo el conjunto, vamos a tener que utilizar el teorema de Steiner. Una vez que lo calculo, lo divido por la distancia máxima desde el eje
general de toda la pieza al borde más alejado y calculo el módulo resistente. El módulo resistente va a ser el valor que tengo que poner acá. Pero ¿con qué cuidado? ¿Con qué cuidado? Y ahora repito lo mismo. Para este va a ser el JX. Para este que está acostado va a ser el JI. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la pieza está acostada. ¿Estamos? Entonces JI. Este es JI, JI. Entonces, mucho cuidado con esto. Si la pieza está como se las da la tabla, usamos el JX. Si la pieza está invertida, girada a 90 grados, usamos el JI. Mucho cuidado. ¿Cuál es el área que yo voy a tomar para la verificación al corte? Y bueno, va a ser desde el área del alma propiamente dicha. O sea, esta área. De este van a ser las alas. ¿Está bien? Va a ser esta área más esta área que está acá. Esta más esta es el área del alma que yo debo colocar acá. Vamos al último caso. Tenemos dos perfiles C, más o menos. El baricentro debe andar por acá. Este es el eje de las X del baricentro de toda la pieza. ¿Por dónde andará el baricentro de esta partecita? Y bueno, andará por acá, y este será el eje de las X. De este andará por acá, y este será el eje de las X. Muy bien. ¿Coincide el baricentro de cada una de las partes con el baricentro general de toda la pieza? No. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar el teorema de Steiner para calcular el momento de inercia según X. ¿Pero qué momento de inercia voy a usar? Como está acostado, o sea, está girado a 90 grados, los momentos de inercia que voy a sacar de la tabla van a ser los momentos de inercia según I. Esos son los que voy a tener que utilizar para calcular el momento de inercia según X de todo el conjunto. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y siempre utilizando el teorema de Steiner. Una vez que calculamos el momento de inercia, lo dividimos por la distancia máxima desde el eje de las X del baricentro al borde más alejado y encontramos el módulo resistente de ese conjunto. ¿Está bien? Acá directamente sacamos el momento de inercia y será el momento de inercia que colocamos acá. ¿Cuál es el área del alma que vamos a poner para la verificación al corte? Van a ser las áreas de las alas. ¿Por qué? Porque ahora el alma son estas dos alas del perfil que tengo arriba más estas dos alas del perfil que tengo abajo. ¿Está bien? O sea, esto más esto más esto más esto va a ser el área del alma que debo colocar acá. Así que mucho cuidado si el perfil está vertical o si está horizontal. Porque si está vertical, como me lo da la tabla, y quiero calcular el momento de inercia del conjunto según el eje de las X, si quiero calcular esto que está acá, para esta va a ser el momento de inercia según el eje de las X que saque de la tabla. Pero para esta que está acostada va a ser el eje de las Y. Para esta, el eje de las X, porque así me lo da la tabla. Pero este está acostado, va a ser según el eje de las Y. En este caso, los dos van a ser según el eje de las Y, porque los dos perfiles están acostados. ¿Está bien? Tengan muchísimo cuidado en eso.